Hola delegados y bienvenidos a esta primera capacitación general donde vamos a ver qué es la ONU y qué es un modelo de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, es la organización internacional más grande existente en el momento. Sus funciones son mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Su sede se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos. Antecedentes. Primeras organizaciones. Los estados crearon las organizaciones internacionales para cooperar en asuntos específicos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones fue fundada en 1865 como la Unión Telegráfica Internacional y la Unión Postal Universal, que se crearon en 1874. Ambos son ahora organismos especializados de las Naciones Unidas. Conferencia Internacional de la Paz. En 1899 se aprovechó la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya para elaborar los instrumentos encaminados a solucionar las crisis pacíficamente, prevenir la guerra y codificar las normas de la guerra. En la conferencia existió la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y establecida la Corte Permanente de Arbitraje, que comenzó a trabajar en 1902. Sociedad de las Naciones. La Sociedad de Naciones fue la primera organización supranacional previo a la Organización de Naciones Unidas. Nace en el año 1919 en virtud del Tratado de Versalles para poder promover la organización internacional, la cooperación, la paz y sobre todo reordenar al mundo luego de la guerra. Llega a su fin a partir del 20 de abril de 1946, donde la Sociedad de Naciones deja de existir tras haber entregado todos sus activos a las Naciones Unidas. La Declaración del Palacio de St. James fue la primera declaración conjunta de objetivos y principios de potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fue firmada el 12 de junio de 1941 en el Palacio de St. James, en Londres. En ella, los representantes de los 14 países aliados se propusieron trabajar juntos y con los demás pueblos libres en la guerra y en la paz. Fue el primer paso para llegar a la creación de la ONU. Carta del Atlántico. El 14 de agosto de 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, propusieron una serie de principios para la colaboración internacional con el objetivo de mantener la paz y la seguridad mundial. El documento, firmado durante la reunión mantenida a bordo del acorazado Prince of Wales en algún lugar de alta mar, se conoce con el nombre de la Carta del Atlántico. Declaración de las Naciones Unidas. El 1 de enero del año 1942, representantes de 26 naciones aliadas que lucharon contra las potencias del eje se reúnen en la ciudad de Washington para reafirmar su apoyo a la Carta del Atlántico. Allí es donde se utiliza el término Naciones Unidas por primera vez, en el primer documento oficial, que es la Declaración de las Naciones Unidas, término que fue propuesto por el expresidente estadounidense Roosevelt. Declaraciones de Moscú y Teherán, 30 de octubre de 1943. En una declaración firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943, los gobiernos de la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos y China expresan su deseo de que se crea cuanto antes una organización internacional para mantener la paz y la seguridad mundial. 1 de diciembre de 1943. Ese objetivo se corrobora en la reunión celebrada en Teherán el 1 de diciembre de 1943. La conferencia de Dumbarton Oaks se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. y es el primer proyecto de lo que sería la ONU. Se trataron de 2 periodos de sesiones que se llevaron a cabo desde el 21 de septiembre hasta el 7 de octubre de 1944, donde Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China acordaron los objetivos, la estructura y el funcionamiento de la Organización Mundial. Conferencia del Yalta. El 11 de febrero de 1945, tras las reuniones del Yalta, el presidente estadounidense Roosevelt, el primer ministro inglés Churchill y el primer ministro soviético Stalin manifiestan su determinación a establecer una organización general internacional para mantener la paz y la seguridad. Reunión en San Francisco. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar, en 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional. Estuvieron presentes desde el 25 de abril al 26 de junio de 1945, trabajando en las propuestas de Dumbarton Oaks, el Acuerdo de Yalta y las enmiendas propuestas por varios gobiernos. La conferencia acordó la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto de la nueva Corte Internacional de Justicia.
Redacción de la carta. Durante los siguientes 2 meses procedieron a redactar y luego firmaron la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que, se esperaba, evitaría otra guerra mundial como la que acaban de vivir. El 24 de octubre de 1945 se habían llenado los requisitos y las Naciones Unidas comenzaron a funcionar. Los principales órganos de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General de la ONU. Todos se establecieron en la Carta de Naciones Unidas cuando se fundó la organización en 1945. Y finalmente llega la resolución para los conflictos internacionales. A continuación vamos a ver los órganos más relevantes para este modelo. Asamblea General. La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados miembros. Estos se reúnen cada año en septiembre durante la sesión anual que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado. Cada año se elige a un presidente que ejerce el cargo durante un año. Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder de veto. Según la Carta, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para restaurar la paz y la seguridad internacional. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma mensual. Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir todas las cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General año a año. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tienen que saber acerca de qué es un modelo de Naciones Unidas. Los modelos de Naciones Unidas son simulaciones de lo que sucede realmente en los órganos de la ONU. Los delegados participantes asumen el rol de un representante de las Naciones Unidas de acuerdo al país que les es asignado. Es una jornada en la que van a poder debatir y negociar sobre tópicos de relevancia internacional desarrollando habilidades de diplomacia y oratoria. Cumbre de Líderes, un modelo por y para ustedes. Realizado por primera vez este año, este modelo surge por pedido expreso de los alumnos, quienes juntaron más de 170 firmas luego de haber realizado el primer modelo histórico con temática futurista del país, mostrando un único entusiasmo que no había sido visto en los estudiantes hasta el día de hoy. Este evento es un propulsor de energía para generar cambios dentro del ámbito de sus participantes.